Recordando que la acción de sacrus es mucho más leve o de menor intensidad que la de cordus, también hay que tener en cuenta que en el momento del uso terapéutico para un paciente podemos tener dos problemas. Uno, si realmente queremos que por la constitución del paciente exista una mayor superficie de contacto o un mayor efecto terapéutico de sacrus, podemos colocarlo, o sea, entre la superficie de la camilla y el sacro podemos colocar una almohadilla o una toalla de distintos tamaños en dependencia de la característica del paciente, y así podemos aumentar la superficie de contacto o sobre todo la presión que va a ejercer sacrus en esa zona, recordando que su acción mayor terapéutica va a recaer sobre ligamentos y las fascias en esta región. De igual manera, si este paciente es muy delgado y generalmente en su inicio puede sentir alguna molestia por la protuberancia, podemos disminuir esa tensión colocando encima del sacrus una almohadilla o una toalla muy delgada, y para que el paciente quede más acomodado o más acolchonado para que haga el efecto terapéutico. Es importante también conocer que para aumentar la altura del sacro y su efecto terapéutico, este nunca se debe rebasar el 1,5 centímetros, o sea, cuando más 1 centímetro, y esto garantiza así ya la acción terapéutica. Ya por encima de 2 centímetros puede ocasionar algunas molestias durante el tratamiento del paciente y no es el objetivo que se busca con el uso del instrumento. A continuación, pues demostraremos con el paciente cómo vamos a trabajar, utilizar el sacrus en las diferentes ubicaciones anatómicas hacia su efecto terapéutico. Para lograr un verdadero efecto terapéutico, la porción inferior del sacro tiene que estar en contacto con lo que es llamada la articulación sacroiliaca, o sea, su proceso inferior, para de esta manera lograr el efecto terapéutico, o sea, 1 centímetro o 2 centímetros por debajo de la articulación sacroiliaca. Y la porción superior debe estar a nivel de la región amplia o base del sacro, específicamente entre S1 y S2. Vamos entonces a pasar cómo se va a colocar el paciente. Por lo tanto, le vamos a pedir que primero se coloque la paciente en decúbito lateral. Una vez que está en decúbito lateral, le vamos a pedir que ella misma localice el coxis que está en la proximidad del agujero del ano, y entonces allí vamos a colocar de esta manera los procesos inferior, desplazándolo 1 centímetro hacia abajo. Buscamos la concordancia, vemos las crestas ilíacas. Si observamos las crestas ilíacas, aquí a partir de ellas se encuentra L5, aquí tenemos el proceso espinoso de L5 y el continuo sería entonces S1. O sea que de esta forma ella va a quedar la parte superior sobre S1 y la parte inferior sobre el hueso del coxis. Le vamos a pedir que de manera despacio se vaya colocando en posición horizontal, manteniendo fijo ahí el sacro, y lo dejamos descansar en el plano de la camilla, y de esta forma le pedimos a la paciente que estire las piernas para que haya la mayor acción sobre la parte del sacro. Ya una vez colocado el paciente en esta posición con su instrumento de sacro en la región del sacro, vamos a pasar a ver los ejercicios que podemos ir haciendo durante esta posición para ir adecuando los movimientos que va a ir teniendo el sacro con respecto a la columna. Recordar que por regla general nuestros pacientes llegan o con bloqueos del sacro de tipo antero-superior en nutación o contranutación, o llegan con alteraciones en el eje longitudinal y trae consigo rotaciones a nivel del sacro. Entonces, para corregir todas esas alteraciones, veremos cuáles son los ejercicios que se pueden utilizar. El primero es, y está muchas veces en dependencia en la relación cuando el paciente tiene lo que se llama ciatalgias asociadas o tienen algún otro problema de la articulación del sacro o sacroiliaca. Para eso le vamos a pedir a la paciente generalmente que la zona aquella que está más tensa o contracturada haga una ligera flexión de la rodilla en 45 grados, mientras la pierna contralateral permanece estirada. De esta manera logramos relajar por acción del músculo iliosoa la parte de la región del sacro, la parte de la región de la columna, y se van a provocar desplazamientos del sacro buscando su eje
longitudinal, alineación en el mismo. Se puede hacer, o sea, en dependencia de lo que refiere a la paciente, de un lado o puede ser del lado contrario. Si el dolor que refiere a la paciente es bilateral, pues alternan 2 minutos con una pierna o 2 minutos con la otra. Otra también de las posiciones que podemos obtener para ir provocando cambios y desplazamientos en el sacro va a ser la llamada posición de flor de loto o posición de rana, como también se le puede decir, en que se le pide a la paciente que sitúe un ángulo de aproximadamente 35 grados las piernas de tal forma que sus pies queden en contacto, y entonces para facilitar esta posición y que no haya un cansancio en los músculos se puede acomodar con una estera o una almohadilla este lado de la pierna y dejar que descanse sobre la paciente. Así se va a mantener igual por un periodo de 3 a 4 minutos. Recordar que esta posición es fundamental para estabilizar el sacro y sobre todo en aquellos pacientes donde tienen un sacro muy contrarrotado, y esto va a ayudar a que vaya buscando su posición y su estabilidad con respecto a la columna. Por último, explicaremos otro ejercicio que se hace generalmente para ir adecuando los movimientos del sacro y sobre todo por la acción que ejercen los músculos respiratorios a nivel de los huesos coxales, y es uno de los mejores para ayudar sobre todo a los bloqueos contralaterales. Esta terapia se utiliza a partir de la tercera o cuarta, quinta sección, porque en ella van a estar en juego un músculo fundamental que es el músculo iliozoa, el cual tiene su inserción a nivel de las vértebras de la columna, y por regla general en la mayor parte de los pacientes en las terapias iniciales este músculo se encuentra tenso, y si no está relajado pues el efecto terapéutico que buscamos no será el deseado. Le vamos a decir a nuestra paciente que haciendo los movimientos de respiración realice una flexión de la pierna, la mantenga en esta forma de 90 grados y que su mano contraria va a sujetarla durante 6 a 8 segundos. Hace una inspiración profunda, una expiración profunda. De esta manera logra una completa relajación y ubicación del sacro y vuelve de nuevo a su posición normal. Se puede repetir entre 2 a 3 veces, pero con una pequeña duración de 6 a 8 segundos. Una vez terminada la sesión de terapia de 3 a 4 minutos, vamos a proceder igual a retirar el sacrus al paciente para realizar ejercicios posteriores que van a tener 2 efectos terapéuticos. Van a ser ejercicios muy parecidos a los ejercicios de William, por lo cual lo que vamos a buscar es reeducar la musculatura de la zona, devolverle el tono que fue modificado durante la terapia, estabilizar de nuevo los músculos en su posición y garantizar una biomecánica de la parte de la columna sacrolumbar. Para esto le vamos a pedir a la paciente de igual manera que flexiones las rodillas, coloque en esta posición, levante sus caderas, retiramos el sacrus, vaya a continuar realizando los ejercicios de respiración y entonces vamos a proceder a realizar los ejercicios de flexión de la pierna, pero ya en este caso, a diferencia de cuando haya colocado el sacrus, aquí ella sí va a llevar la pierna completamente hacia el abdomen y va entonces luego a presionar, va a hacer una flexión de la cabeza tocando el mentón y así se va a mantener durante 6 a 10 segundos para regresar de nuevo a su posición básica normal. Se le puede pedir también que haga la flexión con las 2 piernas de esta misma forma, y hace la presión y igual postura, mantiene de entre 6 a 10 segundos y regresa a la normalidad. Lo puedes repetir este ejercicio entre 5 a 6 repeticiones y en la medida que el paciente vaya progresando y vaya disminuyendo su dolor referente puede llegar hasta hacer cada uno de estos ejercicios por 10 repeticiones. Acordarnos que la vértebra atlas, como había explicado anteriormente, es una de las más dinámicas y controla muchos de los movimientos que tienen que ver con la lateralización del cráneo, el desplazamiento hacia adelante y hacia atrás cuando la columna cervical se mantiene fija. Pero a su vez ahí están los mayores centros reflejos producto de la gran inserción de músculos allí como los suboccipitales
y el transcurso de la arteria vertebrobasilar, que tiene que ver con toda la irrigación de la parte posteromedia del cerebro. ¿Dónde vamos a colocar sacrus en el caso de la vértebra atlas? Para eso vamos a buscar en nuestro paciente la línea de inserción del pelo. La línea de inserción del pelo colinda generalmente con la vértebra C2, C3. Debajo ahí vamos a encontrar la inserción donde está el tendón de la nuca hacia el hueso occipital, y un través de dedo por debajo, allí se va a encontrar la vértebra atlas. La parte superior, que no lastimaría ni haría daño al paciente, quedaría aproximadamente situado próximo a lo que es la unión entre el hueso occipital y los huesos parietales. De allí, de esta forma, logran no solamente relajar la musculatura en esta zona, sino los músculos que están debajo del cuero cabelludo también logran su relajación, y así puede disminuir la tensión en un paciente, la tensión tanto nerviosa, el estrés o las cefaleas. Pasamos a la continuación a demostrar cómo hace su efecto sacrus en la columna cervical. Recordar que lo que estamos buscando más que nada es que al accionar sobre la vértebra del atlas se produzca una tracción mecánica completa de la columna, como si la paciente estuviese en una máquina de tracción cervicolumbar. El objetivo para colocarlo y lograr este efecto sería el siguiente: los pasos a seguir para colocarlo. Lo primero que le vamos a pedir a la paciente es que flexione sus rodillas en 45 grados, se mantenga así esta posición. Luego nos colocamos para hacia la región cefálica. Le vamos a pedir al paciente que levante la cabeza. Buscamos el área o punto de la vértebra atlas, que está relacionado, como le dije anteriormente, debajo del proceso occipital y a 2 traveses de dedo de la línea de inserción del pelo. Vamos a colocar allí la base o región más amplia del sacrus sobre esta parte, colocándolo así de esta forma y dejando descansar la cabeza, y vamos a ver que la parte superior del sacrus quedará por encima de la unión entre el hueso occipital y el hueso parietal, lo cual no ocasionaría molestia en esta región. Le vamos a pedir entonces a la paciente, para comenzar a descender el sacrus, que trate de topar sin abrir la boca el mentón hacia el esternón. Logrando esta posición, le vamos a decir que manteniendo esa posición vaya bajando lentamente su cuello hasta dejar colocado el sacro en la superficie de la camilla. Allí la paciente debe sentir una tracción que va a comenzar desde la columna cervical y se va a extender a lo largo de la columna, y para eso le vamos a decir que baje primero una pierna lentamente, unos segundos después la siguiente, y ya en esta posición realice los ejercicios de respiración profundo, y esto va a ir conllevando a que progresivamente toda la musculatura de la región se vaya relajando y el efecto de estimulación sobre la vértebra atlas se traslade hacia todo lo largo de la columna. La paciente va a permanecer en esta posición durante un transcurso de 3 a 4 minutos para lograr el efecto terapéutico que en realidad deseamos. Otra de las características que tiene la colocación en esta posición es que si la paciente en el transcurso de estos 3 o 4 minutos se le produce tos o alguna otra molestia, una, ni se lastimaría el cráneo, y dos, pues no dejaría de surtir el efecto del sacro sobre lo que es la elongación o el nivel de tracción a través de la columna. Ya una vez terminada la terapia, de igual manera le pedimos a la paciente que flexione la cabeza, que logre tocar el esternón así de esta manera, retiramos el sacrus y le decimos que va a hacer a continuación una serie de ejercicios de tratar de tocar con el mentón el esternón sin abrir la boca. Le decimos que trate de hacerlo. 1, se mantiene 6 segundos, vuelve a lo normal. 2, vuelve a lo normal. 3, vuelve a lo normal. Y 4, puede hacerse de 4 a 6 veces. Y ya de esta forma hemos logrado el efecto terapéutico. Hay muchos terapeutas que aconsejan también colocar en este momento los dedos pulgares debajo de la mandíbula, el ángulo posterior de la mandíbula. Estos dedos irán colocados sobre la región occipital y se puede hacer una ligera tracción
de la columna para así ya acabar de lograr el efecto terapéutico deseado. De esta forma, pues Sacrus ha actuado sobre la columna cervical y ha logrado todo el efecto que buscábamos de tensión, o sea, disminuir la tensión en la zona y lograr todo el efecto de tracción a nivel de lo largo de la columna. Pasaríamos ahora al tercer punto básico y más importante para la colocación y el estiramiento biomecánico de la columna. O sea, este sería un punto de complemento para lograr ya el efecto completo de estiramiento sobre la columna. ¿Y a qué se debe este punto? Este es el punto sobre el diafragma. ¿Y en qué radica su importancia? Hay que recordar que la musculatura respiratoria interviene también en lo que es la estática y la dinámica de la columna. Lo primero que hay que tener en cuenta es que Sacrus, para utilizarlo, vamos a tener en cuenta su aspecto piramidal, colocando estos puntos, la parte superior o más delgada, detrás del proceso sifoideo, donde se encuentra ubicado el diafragma, y la parte de la base, parte más ancha, va a ir colocada sobre la región abdominal, específicamente sobre los músculos cuadrados lumbares. ¿Cuáles serían los efectos terapéuticos que buscamos con esta colocación? Primero, al relajar el diafragma, que constituye el músculo más importante de la inspiración, o sea, garantiza el 60% de la inspiración, estamos logrando dos efectos a la vez. Primero, que se expanda la región torácica, las costillas se vuelvan horizontales y de esta forma los músculos que parten desde la región sacra hacia la columna estarían en procesos de elongación o estiramiento para entrar progresivamente en una etapa de relajación y garantizando una inspiración más amplia. Normalmente el ser humano respira con la parte superior de sus pulmones, o sea, con el ápice del pulmón y la zona media. Colocando Sacrus lograremos que las bases de los pulmones se amplíen y por lo tanto va a aumentar la capacidad inspiratoria de la persona, logrando de esta forma que no haya un trabajo o una sobrecarga de los músculos cervicales o de la región cervical que garantizan, como es el caso del esternocleidomastoideo, como es el caso del trapecio, de parte superior, garantizando que se relajen y no hagan una tensión, manteniendo al paciente en esta forma que normalmente se hace cuando hay una inspiración tensa. Vamos a ver a continuación cómo quedaría colocado entonces en el paciente. Si observamos en este momento, buscaríamos el proceso sifoideo de la paciente o la porción inferior del esternón, colocaríamos debajo del el proceso o vértice del sacrus y de esta forma quedaría colocada la base sobre la región abdominal, lateralmente sobre la zona de los músculos rectos abdominales. Ahora pasaremos a continuación cómo sería en la camilla. Para colocar Sacrus en el diafragma, vamos a partir de la paciente en esta posición para que ella vaya colocándose progresivamente y vaya descargando sus pesos horizontalmente sobre Sacrus. Es muy importante que recordar que aquí la inspiración, el paciente debe hacer una inspiración lenta y profunda, mantener un momento el aire en sus pulmones y después expirar con un tiempo muy parecido o mayor a la inspiración. Y esto va a garantizar que los procesos dinámicos de la respiración sean mucho mejores, mucho más amplios y logren el efecto terapéutico deseado a nivel de la columna. Entonces vamos a pedirle a la paciente que tome una posición como si fuese a hacer una lagartija. Una vez colocada la paciente en esta posición, ubicamos su diafragma, ubicamos aquí el proceso sifoide, le pedimos que descanse lo que es la zona de la cadera sobre la camilla y le vamos a pedir que de forma lenta y progresiva, sin que sienta molestia, vaya desplazándose hasta lograr una posición cómoda. Ahí se va a mantener un rato, ya una vez que deje de sentir el efecto de la presión, va a volver a estirar más los brazos hasta el punto que descienda y quede su frente cómoda sobre las manos y de esta forma el tórax y el abdomen ha descansado completamente en la región de sacrus. Ahí les decimos que continúe con movimientos de inspiración amplios, inspira profundo, retiene y expira. Y así de esta forma vamos a ir logrando, como se puede apreciar, un efecto de estiramiento en la columna donde la sifosis dorsal se acentúa, la lordosis lumbar se acentúa, la lordosis cervical se acentúa y esto garantiza un proceso dinámico mayor en la columna.
Una vez que el paciente ha terminado de hacer el ejercicio o adoptado entre 3 y 4 minutos, igual se le pide que vuelva a la posición de básica de lagartija de manera suave. Se pasa a retirar el sacrus y ya se le pide a la paciente que se acueste del lado, saque las rodillas debajo de la cama, flexione este momento y continúe en esta posición realizando ejercicios inspiratorios, donde va a tener una inspiración amplia y una expiración profunda. Otro de los puntos de ubicación de sacrus para trabajar en problemas de la columna, y ya más específico como en el caso de la escoliosis o en el caso de los problemas que están propiamente relacionados con la cifosis alta o la megapófisis o problemas ya en la biomecánica específicamente de los músculos de trapecio, va a ser la colocación de sacro en la parte de la región dorsal alta. Para eso vamos a buscar anatómicamente el proceso espinoso de la séptima vértebra cervical, que es la más prominente. Esta debe quedar específicamente a la hora de colocar sacrus en la zona central próximo a los procesos intermedios para que no ocasione allí molestia ninguna. Por lo cual la parte inferior de sacrus debe estar colocada alrededor de 3 traveses de dedo del proceso espinoso de la séptima vértebra cervical, lo que quiere decir que es sobre la unión entre T2 y T3. O sea, y la parte superior del sacrus va a quedar libre, acordándonos que el paciente cuando esté en posición horizontal, la columna cervical hace su lordosis normal, por lo cual los procesos del ápice de sacrus van a quedar libres sin estar en contacto con la paciente. Por ende, sería de esta forma así, localizamos, dejamos la vértebra T2, allí van a estar los procesos protuberanciales y una vez que la paciente queda acostada, queda de esta forma libre el sacrus. Vamos a demostrarlo a continuación ya en la posición terapéutica con la paciente acostada en la camilla. Le vamos a pedir a la paciente que haga una ligera flexión del tronco, la mantenemos en esta posición, localizamos, como les dije, la séptima vértebra cervical, la cual va a coincidir con la porción media. Le pedimos que haga una ligera flexión del cuello tocando con la barbilla el mentón. Vamos a buscar la vértebra T2, T3, el proceso espinoso T1, T2, T3. Allí colocamos a ambos lados los procesos espinosos de sacrus y le pedimos entonces a la paciente que lentamente vaya acostándose despacio y así hemos logrado el efecto deseado. Como podemos apreciar, ya una vez que la paciente llega a esta posición, vemos que el proceso superior del sacrus no entra en contacto en ningún momento con la columna cervical, por lo cual no se produce molestia. Podemos, una vez que está colocada en esta posición, pedirle a la paciente que trate de unir su mentón al esternón y ya mantenido en esta posición aumentará la curvatura de la lordosis cervical y se logrará un mayor efecto terapéutico. En esta misma posición la paciente estará de 3 a 4 minutos. Pasados los 3 a 4 minutos vamos a colocar nuestras manos en la región occipital. Vamos a pedirle a la paciente que haga una flexión ligera, que toque el mentón y así de esta forma retiramos. Dejamos descansar a la paciente nuevamente en la posición anatómica y le pedimos también ahora que flexione primero una rodilla, que luego flexione la otra rodilla. Trate de tocar con el mentón en el esternón y de esta forma se logra el efecto terapéutico en dicha zona. Una vez terminado, y que pueda el paciente repetir esto entre 3 a 4 veces, y le vamos a pedir que eleve sus brazos hacia arriba y lo coloque en esta posición, de tal manera que se mantenga así aproximadamente entre 30 a 40 segundos, logrando un efecto de tracción sobre la columna de un 20 a un 30%. Y como observamos, se ha producido un encorvamiento de la región dorsal y torácica y un abombamiento de la región abdominal. Así hemos logrado un estiramiento total y completo de la columna. Una vez terminado el tiempo, la paciente vuelve a su posición normal. Entre los puntos auxiliares que se pueden tratar también para los problemas biomecánicos de la columna está la articulación de la cadera. Debemos recordar fundamentalmente que la articulación de la cadera es conocida como articulación pivote, porque a partir de ella
constituye el eje donde el tronco va a flexionarse o va a extenderse. O lo mismo va a pasar con las piernas, va a haber una extensión o va a haber una flexión. Por lo tanto, es una articulación pivote que intervienen mucho en ella músculos que tienen una acción postural o una acción equilibradora. Y ahora vamos a hablar de dos músculos importantes que normalmente aparecen relacionados con todas las patologías de la columna o con los trastornos de la marcha. Y va a ser el músculo piriforme o músculo piramidal, que se inserta a la parte posterior de la región del trocánter, parte desde el sacro, o sea, su base está en el sacro y su unión va a ser con un tendón a nivel de la trocánter superior de la cabeza del fémur, en su parte posterior, y otro músculo potente que va a ser la fascia lata, que se extiende de la región de la meseta tibial por toda la cara lateral de la pierna hasta insertarse en la porción inferior del trocánter mayor de la cabeza del fémur. Por lo tanto, relajar ambos músculos y buscar un alivio de la tensión en los mismos garantizan que disminuya el dolor en la región sacroiliaca y así como una afección conocida como la ciatalgia secundaria a la contractura del músculo piriforme. Para el músculo piriforme estaríamos buscando el trocánter mayor de la cabeza del fémur. En la porción superior colocaríamos la parte más fina del sacrus y en la porción ancha del músculo que va hacia la región sacra colocaríamos la parte ancha de sacrus. De tal forma que cuando la paciente queda acostada lateralmente sobre la camilla, él haga su acción terapéutica o acción de Alon en esta forma. Ya en el caso del músculo tensor de la fascia lata, buscaríamos igual la cabeza, el trocánter mayor de la cabeza del fémur. En la porción inferior colocaríamos la parte más fina del sacrus y la parte ancha quedaría en la porción media del muslo, y de esta forma haría el efecto de tensión sobre el músculo de la fascia lata. Para eliminar la tensión dinámica entonces en la cadera, pasamos a colocar el sacrus en la región primero del músculo piriforme. Para eso le vamos a pedir a la paciente que coloque sus piernas en esta posición. Ya una vez que esté colocada con el brazo estirado y en este ángulo, vamos a localizar el trocánter superior del fémur. Vamos a pedirle que incline de esta forma, colocamos el sacrus y le pedimos que de manera lenta vaya manteniendo su cuerpo en posición horizontal, vaya extendiendo el tronco hasta dejarlo colocado en la camilla, y ahora va a proceder a estirar las piernas. Vemos cómo se observa la punta del sacrus haciendo su efecto terapéutico en la región del trocánter de la cadera. Para trabajar sobre el músculo tensor de la fascia lata, pues le vamos a pedir a la paciente, una vez que esté en decúbito lateral, que haga con la pierna que está en el lado superior, la coloque de esta forma, que le sirva como soporte, y la pierna inferior la eleve en esta posición, ayudado por el terapeuta sobre la región de la rodilla. Buscamos la región del trocánter, colocamos allí, debajo de la porción del trocánter, la parte fina del sacrus, y dejamos lentamente descender la pierna, manteniéndolo igual en esta posición entre 3 y 4 minutos. Partiendo de un principio biomecánico muy importante, todas las alteraciones que se sufren a nivel de la columna, por ende las extremidades van a sufrir igual alteraciones biomecánicas dependiendo de las mismas. Y esto se debe fundamentalmente a las acciones de las que llamamos cadenas cinemáticas. Por lo cual es muy habitual que cuando tratemos un paciente de la columna encontremos que a nivel de la cadera o a nivel de la rodilla y a nivel del tobillo se produzcan dislocaciones o alteraciones biomecánicas. Fundamentalmente la articulación de la rodilla es una de las que más alteraciones biomecánicas va a sufrir por los movimientos que podemos observar a nivel de la rótula o patela. Específicamente debemos recordar que aquellos pacientes que tienen por regla general un sacro alterado, ya sea en anteroversión o en retroversión, lo que llamamos movimiento de nutación o contranutación acentuado, si generalmente está inclinado hacia adelante, vemos que toma una actitud de flexión del tronco, va a tener unas rodillas en semiflexión y abierta hacia afuera, provocando lo que se conoce con el nombre de un genus vago. Si el paciente, por lo contrario, tiene una columna muy rectificada, vemos que va a tener una pelvis inclinada hacia adelante y las rodillas van a permanecer en extensión forzada, creando una especie de recurvato o una rotación de las mismas rótulas hacia la parte interna. Por lo cual es muy importante para pasar a corregir también
los trastornos a nivel de la rótula. ¿Cuáles van a ser las estructuras más importantes de la rodilla que vamos a trabajar? Allí van a estar los ligamentos laterales y los ligamentos cruzados y también el tendón infrapatelar, los cuales van a garantizar la estabilidad de la rodilla y a la vez el equilibrio y evitar que se produzca un desgaste o sobrecarga en uno de los dos meniscos internos. Pasaremos a demostrar cómo se utiliza en este caso el sacrus para el problema de la rodilla, pero también lo vamos a explicar cómo usted puede utilizar o valerse del cordus para ayudar también a corregir estos mismos problemas de la rodilla. En el caso del sacrus, para trabajar los trastornos biomecánicos de la rodilla, la parte ancha o base del sacrus nos va a servir para tratar lo que son los ligamentos laterales o los ligamentos cruzados de la rodilla, quedando así la rótula atrapada en la región media del sacrus. De esta forma la presión se va a ir ejerciendo por estos puntos en lo que se llaman los denominados ojos del tigre o zona básica, donde se cruzan y se unen los ligamentos cruzados y los ligamentos laterales. Y ya para tratar lo que es el ligamento infrarrotuliano o estabilizar la rótula, vamos a utilizar la parte más fina del sacrus, que va a quedar colocada debajo del proceso rotuliano, proceso del polo inferior rotuliano, quedando la rótula igual atrapada en la parte media y aquí colocándose el tendón en esta zona. Vamos a pasar a demostrar cómo se utilizaría en el paciente. Para esto vamos a colocar el sacrus en esta posición, colocándose en 4 puntos. Coloque su rodilla suavemente en esta parte, deje allí descansar y de tal manera que él vaya haciendo la acción específica en lo que se llama la zona de los ojos del tigre. Le pedimos al paciente que se ponga en 4 puntos, coloca su rodilla en esta posición, allí lo colocamos los famosos ojos del tigre y dejamos descansar a la paciente. Si la paciente no siente presión, ella puede, para aumentar la presión, colocar sus brazos más hacia adelante y de esta forma la presión sobre el área aumenta o se intensifica. Ahí podemos mantenerlo igual de 3 a 4 minutos. Si vamos a trabajar ya para el tendón infrarrotuliano, de igual forma vamos a colocar en esta posición. Lo único que le vamos a pedir a la paciente es que su rótula o la parte central quede en esta área para que esto quede debajo en el tendón infrarrotuliano. Igual parte de la posición del perrito, colocamos aquí, buscamos la posición del tendón y dejamos colocado de esta forma el sacrus. De igual, si quiere aumentar el nivel de tensión, le pedimos que sitúe hacia adelante y se mantenga así en esta posición de 3 a 4 minutos. Si la paciente tiene mucha elasticidad, como el caso de ella, pues podemos partir desde esta misma posición, colocándolo aquí, y le decimos a la paciente que incline su tronco hacia adelante y ya de esta forma mantiene la presión o la tensión sobre el área. ¿Cómo sería con cordus? Igual, buscaríamos en dependencia del ancho de la rótula de la paciente. Por regla general se utiliza la parte D, pero también se puede trabajar con la parte L. O igual colocamos en esta posición y le pediríamos a la paciente que haga la misma posición colocando los ojos del tigre sobre la región de la rodilla. Aquí ayudamos a la paciente, nos auxiliamos, buscamos los ojos del tigre y le dejamos descansar en el proceso del cordus y ahí puede ella mantener su presión. Si desea aumentarla, igual que se desplace hacia adelante. Una vez situado 3 o 4 minutos, le pedimos que regrese a su posición básica y así hemos terminado. Por último, para terminar una corrección biomecánica y lograr una estática postural bastante bien definida en un paciente, no debemos olvidar nunca el pie. Acordamos que el pie es el trípode donde descansa la columna y donde descansa todo el peso del organismo. Por lo tanto, le vamos a prestar atención a lo que son los 3 puntos básicos de apoyo, que es el calcáneo, la primera cabeza metatarsiana del dedo grueso y la quinta cabeza metatarsiana del quinto artejo del pie. Por ende, a la hora de colocar sacrus, vamos a buscar que los puntos de apoyo de este sacro, que es la parte más fina, coincida con el hueso calcáneo, mientras que la porción de la base del sacro coincida con la quinta y la primera cabeza de los metatarsianos del pie. ¿Qué va a garantizar esto? Que el músculo de la fascia lata se relaje
y por acción refleja lo que son los músculos tensores del arco longitudinal del pie, como es el tibial anterior, los músculos peroneos y el tibial posterior, logren una estabilidad del pie y de esta forma por acción refleja se produzca una corrección de la posición del sacro y del resto de los huesos que conforman la columna. Por ende, ¿cómo quedaría colocado sacrus? Si vemos en esto, buscaríamos el proceso protuberancial del calcáneo donde se inserta la fascia lata y vemos que sacrus va a coincidir con la quinta cabeza del primer metatarsiano y con la cabeza del quinto metatarsiano. De esta forma se iría haciendo la presión y se iría adecuando toda la dinámica de los músculos, tanto intrínsecos como los músculos extrínsecos del pie. Para hacer el efecto terapéutico vamos a colocar sacrus de acuerdo a las dimensiones del pie. Vamos a colocar a nivel de los metatarsos la porción base y a nivel del calcáneo la porción del ápice de sacrus. Recordar que por regla general, pues en las personas el tamaño del pie lo que va a influir va a ser la distancia que existe entre los metatarsos y los dedos, no así entre el metatarso y la región del calcáneo, donde la diferencia va a ser muy poca. Para entonces le vamos a pedir al paciente que coloque primeramente el apoyo en la región metatarsiana y luego deje caer despacio el talón sobre la región distal del sacro. Y así el mismo paciente va a ir graduando con una pierna en posición de 90 grados, va a ir graduando la presión que va a ejercer a nivel del sacro. Se mantiene igual en un rango de 3 a 4 minutos y una vez terminado se va a retirar el sacrus y se le pide a la paciente que realice ejercicio de flexión y extensión del pie.